Bien, estamos. ¿Quieren que arranquemos? Cualquier cosa, a medida que vayan ingresando, las ponemos al tanto. Buenas tardes. Primero, antes que nada, disculpen la demora, pero venía viajando y me demoré 10, 15 minutos más de lo que había previsto, por eso no empezamos 5 puntual. Ahora, en todo caso, en un ratito yo les hago algunas preguntas, pero por ahí quería empezar para aprovechar estos 40 minutos que dura la reunión. De última, si vemos que hay más cosas para charlar, hacemos una nueva. Pero si no, usamos esta de 40, que es gratis. Le sacamos estos 40 minutos gratis a Zoom. El otro día yo había propuesto algunos temas, ese punteo de temas que están en el WhatsApp, y uno de los temas justamente es consultas, así que en realidad el temario está abierto para que ustedes después puedan consultar lo que quieran. Pero sí me interesaba por ahí charlar una o dos cositas cortitas de mi parte. Ustedes vean si a eso que yo digo hay cosas que no se entienden o siguen teniendo consultas. Después yo dejo abierto para que ustedes intervengan. Uno de los temas que había puesto ahí era la cuestión de la forma de cursado, que no por nada, si ustedes, no sé si recuerdan el mensaje ese primero que les envié, donde les planteaba cómo un poco la forma de cursado básicamente va a ser poder repetir lo que hicimos el año pasado y eso tenerlo como seguro. Y si hay posibilidades de aprovechar instancias presenciales, bienvenidas sean. Creo que son muy importantes. El tema es que, como les planteaba en ese mensaje, no, por lo menos de mi parte, no tenía mucha esperanza de que eso sea muy estable durante el año. Y antes de que empecemos, de hecho ya sucedió. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, vamos a tener que por ahí explicar algunas cositas de cómo hemos trabajado el año pasado y cómo pretendo este año trabajar de forma permanente y estable todo el año, y después en la medida en que podamos encontrarnos en el instituto con las burbujas y eso, mejor. Obviamente que esas instancias también van a estar disponibles. Pero en principio me parece que aclararles cómo es la cuestión del cursado. Básicamente lo que yo pensaba hacer, un poco repitiendo esto de la fórmula del año pasado que les comentaba recién, es, debido a que no vamos a poder vernos todas las semanas, ni todos ni todas juntas en el instituto, que es mucho más fácil sacarse las dudas y hablar o discutir ahí los distintos temas, la idea era poder ir revisando las primeras semanas, que en realidad las primeras semanas serían, qué sé yo, hasta septiembre por lo menos, ¿sí? Poder ir metiéndonos en los textos que vertebran el espacio, ¿sí? Acuérdense que estamos en didáctica de sociales. Y yo, para poder hacer eso y asegurarme un poco también de que ustedes tienen las herramientas para poder acceder a los textos y que no les cueste, que los puedan comprender, etcétera, porque después los vamos a utilizar mucho, lo que les había propuesto son esas guías de lectura, ¿sí? Que las vamos largando de a poco, cosa de que tampoco, pues, en realidad están todas disponibles en la plataforma, igual pueden bajarlas de ahí si quieren, lo mismo que los textos, están todos ahí. Pero la idea es ir trabajándolas de a poco. Les comento cómo me había imaginado yo que iba a ser este año, hasta ahora que entramos en alerta y otra vez suspendimos las clases. Vamos a ver hasta cuándo. Mi idea era poder trabajar, vieron que las burbujas aproximadamente son de 15 estudiantes, ¿sí? Y si yo no saqué mal la cuenta, nuestro curso serían 3 o 4 burbujas, ¿sí? Es decir, que nos veríamos con cada burbuja, con cada grupo de ustedes, una vez al mes, ¿sí? Como mucho, con suerte. Entonces la idea era poder ir trabajando esas guías de lecturas, una o dos por mes, por eso ayer les había puesto cada 15 días, y los encuentros presenciales en el instituto con cada burbuja y poder ir trabajando esas dudas o esas dificultades o cuestiones que surjan a raíz de los textos, de la lectura, de las cosas que no se entienden, y aprovechar el tiempo en el instituto con cada burbuja para poder sacarnos esas dudas y masticar mejor los textos. Esa posibilidad no sabemos si está o no sabemos cuándo va a estar, con qué burbujas va a estar y con cuáles no, porque cuando volvamos al instituto puede ser que con burbujas estemos en clase, pero después a la semana siguiente, si se suspende por alguna cuestión, por alguna cosa del protocolo y qué sé yo, capaz que con algunas burbujas nos encontramos y con otras no. Digamos que eso es muy inestable. Y yo por eso les había planteado que la dinámica más factible sería poder ir leyendo los textos,
Y cómo podemos ir trabajándolos, no solamente dejarlas a ustedes, dejarlos y dejarlas a ustedes solas que lo hagan como puedan, sino que yo lo que les planteé como posibilidad son esas guías de lectura que cuando las miren lo que van a ver es básicamente como, como una narración que va contando el texto, pero hay un montón de cosas que quedan en interrogantes. Justamente esos interrogantes son para que ustedes puedan enfocarse ahí, digamos. Los interrogantes que yo dejo en general son las cosas más importantes de los textos, o los argumentos más fuertes de cada autor o cada autora, y van a encontrarlo en el diálogo, en la narración que yo voy escribiendo con otro color. Eso es por ahí lo que ustedes pueden ir resolviendo por su parte, ¿sí? Que yo no se los cuento. Y un poco la estructura de las guías es esa, es una narración que va un poco resumiendo o contando cuáles son las ideas principales de cada texto, con un montón de cosas que quedan ahí en suspenso, que son las que tienen que poder resolver ustedes. Para terminar con esto de las guías, que ayer se los remarqué también, no son obligatorias, por un lado, sí son un complemento y que a ustedes les puede ayudar a entender mejor cada material, y por eso les recalco esto de que no son obligatorias, no para que no las hagan, sino para que sepan de que no están obligadas ni obligados a hacerlo, pero que ustedes vean a medida que van leyendo los textos, si hay textos que se les hacen más difíciles que otros, pueden decir, bueno, me voy a agarrar con la guía de ese texto porque la verdad que me está costando por X causa, me pongo a hacer esa guía. ¿Y cuál es la ventaja? Que por ahí podemos tener un diálogo más fluido también con esas guías, porque la idea es que si las hacen, me las entreguen, así yo se las puedo corregir, les puedo hacer comentarios, devoluciones de las cosas que ustedes escriben en relación a los textos, y se las devuelvo. Y de esa forma, un mal que mal, algún diálogo tenemos, ¿sí? A la distancia. Eso por el lado de las guías. Lo que yo les había planteado a principio de año también era que cómo íbamos a cerrar el espacio, digamos. Y lo que está seguro son los 2 trabajos integradores, que habían 2 en la plataforma, yo los saqué porque no van a ser los mismos trabajos integradores, pero sí van a ser 2 trabajos que traten de integrar un poco las ideas más importantes de cada material o los conceptos más importantes que tratamos de ver en el espacio. ¿Por qué usamos trabajos integradores y no parciales, por ejemplo, en este año, digamos, y en el año pasado? Porque por la forma en que tenemos de comunicarnos y poder establecer las clases es muy difícil. O sea, yo, por lo menos de mi parte, me parece que un poco de la honestidad intelectual del espacio pasa por reconocer las limitaciones que tenemos a la hora de encontrarnos de este modo. Y este modo del Zoom, digo que es hasta una ventaja. El año pasado ni siquiera tuvimos esta posibilidad. O sea que gran parte de las cosas en realidad se van resolviendo solos o solas. Y entonces me parecía que hacer parciales donde ustedes repitan medio de memoria, qué sé yo, conceptos o ideas de los textos no nos sirve ni a ustedes ni a nosotros, ¿sí? Ni a mí, porque la idea, por lo menos de este espacio, fíjense que es la primera didáctica especial que tienen, ¿no? En el segundo año, tanto sociales, que es nuestro espacio, pero también esta lengua, matemática y naturales. Es la primera vez que empiezan a tener didácticas específicas y son importantes, pero son importantes para el trabajo docente. Entonces, para mí es importante que todas las cosas que leemos y que tratamos de ver en los materiales que vamos a ir analizando, nos sirvan para nuestras propias prácticas docentes. Y eso hacerlo con un parcial donde ustedes digan, bueno, tal autor dijo tal cosa, o el concepto importante de tal texto es este, queda ahí, ¿sí? Mañana ya se lo olvidan, porque ya no lo hacemos más en el parcial, y en su práctica concreta no le va a servir demasiado. Entonces, me parece mucho más interesante poder hacer los trabajos de integradores, que ya en su momento lo van a ver, va a ser a fin de año, ¿sí? Y la idea es poder analizar cosas de la práctica docente concreta y real con los materiales, ahí sí. Por eso, toda la primera parte de la materia o del espacio, nosotros nos vamos a dedicar a comprender qué nos quieren decir cada autor o cada autora de las cosas que van tratando, y a medida que avancemos, sí, ya vamos a tener un momento después en esos trabajos finales para poder aplicar esos conceptos o esas ideas o las cosas que nos proponen en ejemplos concretos de aula, ¿sí? El año pasado, les digo esto como comentario final y ahí vemos cómo seguimos. El año pasado, gran parte de las cosas que hicimos fue analizar, por ejemplo, actividades áulicas, ¿sí? Actividades docentes que se proponen, que están escritas en manuales, por ejemplo. Otro tipo de descripciones de situaciones de clase, por ejemplo, y a raíz de esos ejemplos que yo les proponía, ustedes lo que hacían era analizar
o el año pasado, mejor dicho, no ustedes, el año pasado lo que hacían era analizar, en base a todos los textos y los materiales que leímos, ese tipo de actividades, qué tipo de actividades son, qué operaciones de pensamiento promueven o no promueven en nuestros estudiantes, ese tipo de actividades, a qué corrientes de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales responden, etc. ¿Sí? Son un montón de cosas que, si nosotros conocemos los materiales que vamos a leer durante el año, podemos analizarlo, y si no, obviamente nos va a costar. Entonces, para resumir, y ahí les abro el micrófono, el cursado va a ser en gran parte virtual, ¿sí? O a distancia, porque la idea va a ser que podamos ir resolviendo estas cuestiones fuera del horario del instituto, y en la medida en que tengamos posibilidad de ir al instituto en estas burbujas, bueno, bienvenido sea, y lo haremos, obviamente. Y estará ese espacio de clase para poder sacarnos dudas concretas, ¿sí? Creo que eso, para empezar, ahí les puedo dejar el micrófono a ustedes, pero antes de dar vía libre a las consultas o a lo que quieran plantear, le iba a contar qué otra cuestión importante me parece tener en cuenta. Nosotros ya vimos ya les facilité una guía de trabajo y el primer texto con el que introducimos la materia, que es un texto de un autor que se llama Isabelino Siede. Eso es lo que podríamos empezar a hacer en estas primeras semanas. Y después, más allá de las consultas, antes de que terminemos, si quieren nos podemos poner de acuerdo en otras instancias de diálogo, ¿sí? Entre nosotros y entre nosotras. ¿Por qué les digo eso? Porque yo creo que lo que ya está establecido desde el espacio y lo que yo les propongo son las guías de lectura, las clases presenciales cuando las haya, posibilidad de eso. Y después, obviamente, la corrección de esas guías cuando ustedes las hagan y yo se las devuelvo y ustedes pueden ver qué devoluciones les hago ahí. Eso está fijo. Y los trabajos finales integradores a fin de año que vamos a hacer. Todas las otras cosas que yo se los planteé a principio de año que podamos sumar, va a depender en gran parte de cómo vayamos como grupo. Si el grupo tiene la posibilidad de hacerlo y quiere o es necesario hacer otras instancias en que nos encontremos, buenísimo. Por ejemplo, voy a citar 2 ejemplos. Esta instancia de reunión virtual a mí me parece re válida. El año pasado no lo hicimos porque gran parte no tenía posibilidad de conectarse, entonces por esa razón la descartamos simplemente. Pero si ustedes me plantean que es una posibilidad concreta que gran parte del curso entero pueda participar en reuniones virtuales, podemos establecer después un cronograma así de encuentros, independientemente de que podamos ir al instituto o no. Así vamos sacándonos dudas también ahí. Obviamente que después quedan colgadas las clases, entonces cualquiera puede acceder en otro momento, no necesariamente tienen que estar sí o sí en el día y hora, ¿no? Pero bueno, también es una instancia válida. Y la otra que yo les planteé ayer era la cuestión del foro de WhatsApp, que también es válido, sobre todo para aquellos y aquellas que no tienen mucha conectividad o buena conectividad. ¿En qué consiste un foro de WhatsApp? En establecer también un día y un horario, una franja horaria, supónganse de 3 horas, de 4 horas, de las 2 a las 6 de la tarde, por tirar un horario cualquiera, los días X, ¿sí? El día martes, por poner, donde sepamos que cualquiera puede consultar lo que quiera respecto a los materiales y que sepa que dentro de esa franja horaria yo les voy a contestar enseguida, ¿sí? Porque después, obviamente, ustedes pueden consultar siempre en el grupo o incluso mandarme un mensaje privado a mí de WhatsApp, pero depende de dónde esté yo, a qué hora sea, etcétera, les voy a contestar rápido o no. En cambio, la instancia de foro significaría una franja horaria, un día establecido, que establezcamos acá entre todos y todas, que sepamos que las consultas que ustedes hagan en ese horario, las contestamos enseguida, ¿sí? Sería como una clase media distancia escrita por WhatsApp, que también lo podemos establecer en la medida que ustedes quieran, ¿sí? Esa es otra opción que tenemos. Bien, acá veo una pregunta en el chat. ¿La materia es promocional o regular? Claro, eso me preguntaban la otra vez también. La materia siempre fue promocional. Ustedes piensen que esta materia es anual, en gran parte es teórica, más allá de que hacemos ejercicios prácticos de todos y ayudamos mucho a la materia de práctica, que también es el segundo, con las otras didácticas específicas. La materia es teórica y es anual, entonces siempre ha sido promocional, a excepción del año pasado, ¿sí? Que fue raro en todo sentido. Pero siempre ha sido promocional, es decir, siempre las posibilidades para acreditar este espacio han sido
Siempre habían parciales también, obviamente, y trabajos prácticos, y en la medida en que se aprobaban esos trabajos prácticos y esos parciales, según las notas que tuvieran en todas esas instancias, o podían estar promocionando o podían estar regularizados, ¿no? Aprobados, pero para ir a final, digamos. O si estaban desaprobados, quedaban libres, ¿no? Que esas son las tres opciones que existen. Eso el año pasado yo decidí sacarlo porque, bueno, ustedes lo sabrán también porque calculo que ya estaban en el instituto. Fue caótico todo el año, fue muy difícil conectarse y establecer contacto entre estudiantes y docentes. En el espacio nuestro, por ejemplo, empezamos a establecer un diálogo medianamente regular a partir de julio, o sea, después de las vacaciones de invierno. Entonces ya habíamos perdido la mitad de la materia, el contacto era esporádico de cada tanto y con algunos nomás. Entonces, viendo esa realidad de que en realidad no habíamos visto casi nada de lo que planteábamos ver en la materia, ni teníamos posibilidad de tener un diálogo fluido ni nada, yo decidí el año pasado que no hayan promociones. Entonces el año pasado lo único que hubieron fueron personas que aprobaron la materia, pero que la regularizaron y por ende tuvieron que rendir final. Muchas ya rindieron, otras personas no, pero ya les quedó ahí aprobada la materia, en algún momento tendrán que rendir final. Y algunas otras que no pudieron aprobar los trabajos integradores y quedaron libres. Esas fueron las dos opciones que hubieron. ¿Por qué lo planteé así? No como un castigo para ustedes, sino para poder tener una garantía, por lo menos yo que soy el docente y después tengo que poner una nota final a ustedes, tener una garantía de que realmente ustedes se apropiaron de las cuestiones que yo creo que son importantes en este espacio o no. Y eso lo podíamos hacer solamente viéndonos cara a cara y charlando la materia. Entonces, incluso quienes aprobaron los trabajos, algunos trabajos estaban muy bien, otros más o menos, pero quienes lo aprobaron, de todos modos tuvieron que ir a final, y en ese final sí que nos encontramos, ya sea de forma virtual o presencial, muchas mesas fueron de las dos formas. Tuvimos un tiempo y un espacio para poder charlar sobre sus propios trabajos, sobre lo que hicieron, sobre las dudas que les quedaron, etc. Y ese es el único espacio donde yo considero que puedo darme cuenta de si ustedes realmente aprendieron algo o no, porque digamos que después todas las otras instancias que vamos teniendo, sean guías de lectura, trabajos, lo que sea, de algún modo es un poco escribir cosas que las tienen ahí y no necesariamente se las apropiaron. Y yo creo que la forma de yo darme cuenta que ustedes se apropiaron de eso es hablando con ustedes, no queda otra. Entonces el año pasado fue solamente regular, ¿sí? Regular o desaprobar, no estaba la instancia de promoción. Lo que yo les planteaba el otro día era que este año, según como vengamos, la instancia de promoción puede estar de nuevo. No está definido todavía, yo no envié ni la planificación aún. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si establecemos un contacto medianamente fluido, si podemos establecer reuniones, o esos foros que yo les planteaba, u otra estrategia que a ustedes les parezca que es válida, y podemos tener contacto medianamente casi todas las semanas, yo creo que tranquilamente se puede promocionar la materia. Pero la promoción tampoco nunca fue directa, eso les quería comentar también en este espacio. No para que me odien, sino porque un poco apelando a lo mismo que dije recién. Yo considero que la forma de poder sentirme tranquilo conmigo mismo es decir, bueno, les puse una nota a este estudiante o a esta estudiante porque considero que aprobó la materia, es porque puedo hablar con esa persona y darme cuenta de que realmente lo aprendió. Entonces, las promociones también siempre fueron con coloquio. En el caso de que nosotros tengamos promoción este año, va a ser igual, vamos a tener una instancia de coloquio. Digo porque no todos los espacios son iguales, ustedes sabrán, hay espacios que la promoción es directa, y una vez que ustedes entregan lo que hay que entregar y aprobaron, ya está, pero en otras hay coloquios. En el caso nuestro, habría coloquio. Y volviendo y cerrando, si la pregunta que me hicieron dice una consulta, ¿la materia es promocional o regular? Bueno, quedarán en que salga de esta reunión un poco. Porque si tenemos la posibilidad de establecer esos encuentros, ya sean los foros, ya sean algunas de estas clases cada tantas semanas, más las clases presenciales el día que volvamos, y el ir realizando las guías, tranquilamente podríamos promocionar. Ahí veremos cómo va a ser la instancia de promoción, si tendrán que entregar algo más o no, pero ya sepan que incluso cuando promocionemos va a haber un coloquio, ¿sí? Para aquellas personas que promocionen. Lo de la asistencia, preguntan aquí.
Se está resolviendo, creo que hoy es jueves, mañana viernes hay una reunión del Consejo de Políticas Institucionales, que es un poco quien resuelve todo esto, y lo que había salido el otro día de la jornada institucional era que acordemos un criterio en común toda la institución. Entonces mañana que está esa reunión, donde participan todos los claustros, incluso el de ustedes estudiantes, se va a hablar un poco sobre esto, sobre si la asistencia va a ser una condición obligatoria o no, y si va a ser igual que antes, digamos, ¿no? Antes la asistencia cuando íbamos, cuando la única forma de encuentro era ir al instituto, pre-pandemia estoy hablando, la asistencia era simple, digamos, o sea, si ibas al instituto tenías asistencia, si no tenías ausente, y tenías un cierto porcentaje de asistencias para cumplir para poder promocionar o regularizar. Este año se está hablando, o sea, mañana se va a discutir sobre eso, y bueno, vamos a ver qué sale de ahí, o sea, podemos tener novedades la semana que viene, ¿sí? Si quieren, cuando ya salga algo de este CPI, les puedo informar rápido qué salió de ahí. Un poco lo que se venía hablando es que la presencialidad, perdón, que la asistencia era importante, pero quizás no excluyente, como era antes, digamos, porque también esta vez va a depender la asistencia de muchas causas, por ejemplo, de que tengamos clases presenciales o no, ¿sí? Y algunas burbujas tendrán y otras no cuando se suspenda, etc. Dependerá de la asistencia en clases virtuales, por ejemplo, pero que ahí también no puede ser esa es mi opinión, ¿no? No puede ser una condición excluyente porque quien no tiene internet o no se puede conectar a un Zoom, o sea, no podemos darle por perdida la materia simplemente porque no tiene esos medios que son medios técnicos y económicos, no necesariamente del cursado que está haciendo. Pero bueno, referido a eso, ahí veremos qué sale. Mañana es el CPI, calculo que mañana mismo nos informarán qué se discutió, qué se acordó hacer ahí respecto a la asistencia, y bueno, y informamos. La semana que viene vamos viendo la cuestión de la asistencia. De todos modos, yo particularmente nunca le di demasiada bola a la asistencia, en el sentido de que no lo puse como una condición que les impida cursar la materia, ¿sí? Justamente porque siempre las instancias que finalmente deciden que ustedes promocionen o que aprueben en el final, etcétera, es esa instancia de cara a cara donde nos vemos, ya sea coloquio para la promoción, ya sea final para quienes regularicen. Y en definitiva, lo que ustedes hayan podido aprender o no se ve ahí, ¿sí? Y no siempre depende tanto de la asistencia, por lo menos en este espacio. Obviamente que cada espacio es particular, o sea, hay espacios que sí o sí necesitas estar ahí con los profes y las profes porque el tipo de cosas que se hacen en las materias lo demanda. Pero en el caso nuestro, de que básicamente es más teórica que práctica, no es tan necesario. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, ya veremos qué sale del CPI. Pusieron también que estaría bueno. A ver, no, se me fue el chat al diablo. Acá, tener una clase virtual por semana si no tenemos presencialidad sería excelente. Sí, yo considero que sí. Vieron que está jodida la mano, por lo menos esta semana, y calculo que la semana que viene también, o hasta que baje un poco el alerta epidemiológico, que básicamente en nuestra ciudad, nuestras dos localidades están dentro del departamento Confluencia, y ese departamento tiene hoy por hoy alerta epidemiológico, que es como la fase de más riesgo, y yo creo que por ende las medidas se van a extender, no creo que sean solamente esta semana. Así que probablemente la semana que viene tampoco tengamos posibilidad de ir al instituto. Así que creo que de acá al jueves que viene podemos organizar una nueva clase si es que no empiezan las clases presenciales, ¿sí? Otra clase así, digo, ¿no? Pero ya más metidos en la primera guía y en el primer texto, si quieren. Pusieron otras cuestiones. Si no se puede virtual alguna semana, puede ser el foro en el plazo, también respetando el horario de cursada clásica, tal cual. Incluso lo del foro yo lo planteaba como una posibilidad hasta cuando estuviéramos yendo al instituto las burbujas, ¿sí? ¿Por qué razón? Les digo, porque cada burbuja nos vamos a encontrar una vez al mes. Entonces por ahí es lógico que surjan un montón de dudas y cosas que quieran resolver. De acá, por ejemplo, que fueron esta semana al instituto, la semana que viene tienen nuevas dudas o cosas para preguntar, y está bueno que lo puedan hacer en algún momento antes de un mes más, cuando volvamos a ver. Entonces lo podemos hacer en simultáneo. No a la misma hora, porque si estamos en presencialidad, vamos a estar en el instituto con una burbuja, pero sí puede ser el mismo jueves, por ejemplo, más temprano, u otro día. Eso ahí lo vemos, lo podemos armar.
todos los jueves a la hora de su materia la clase vía Zoom. Esta última pregunta que hace Debbie Orellano es, incluso cuando estemos yendo al instituto. Si querés podés hablar, tomar la palabra ahí. No, profe, sería mientras dura todo esto virtual. Estaría bueno que respetemos la hora de su clase y el día también. Y hagamos Bien. la reunión virtual como estamos haciendo en los demás espacios. Tal cual, sí, si no volvemos a la presencialidad podemos sostener el horario de la materia y el día y seguir haciendo estas reuniones. Que de todos modos, si no llegan, lo decíamos al principio, ¿no? Aunque no puedan asistir todos o todas, igual hay varias que lo van a poder hacer y la clase la grabamos y ya la subimos ahí, después yo les comparto los enlaces y listo, y vamos ¿Profe? avanzando así. Sí, sí. Sí, justamente yo había escrito también ahí en el chat y viendo todo esto de la pandemia, que estamos medio jodidos para salir, yo planteaba esto de que la clase de última usted, si la hace los jueves en el horario que tendríamos presencialidad, pero quizás no sea todos los jueves porque al ser tan teórica tenemos la posibilidad de sacarnos nuestras dudas mediante el chat. Yo planteándolo por si llega a pasar esto de fase 1 de nuevo y nos hacen empezar a salir los días de los DNI y es un lío cuando tenemos hijos, trabajo, todo, entonces comprometerme todos los jueves a la clase quizás también es complicado, ¿no? Pienso en todos. Sí, sí, tal cual. Eso igual, como tenemos tiempo de jueves a jueves, podemos ir resolviéndolo ahí. O sea, si hay tipo quórum como para hacer clases virtuales un jueves, la hacemos, y si no, y si ustedes prefieren sacarse las dudas por otros medios, o hacemos el foro de WhatsApp o lo que sea, capaz que hay jueves que no hacemos clases por Zoom, sí, también puede ser. Pero bueno, la ventaja que tenemos es que está el grupo de WhatsApp, ahí nos podemos ir acordando todas estas cuestiones, ¿sí? Sí, alguien iba a Yo, tomar la palabra. Verónica, le hago una consulta. Yo soy paciente de riesgo, si yo no voy a poder ir a la presencialidad. En este caso, ¿cómo se haría? No sé si soy la única o hay más personas, pero mi duda es esta. No, Vero, sí, yo también. Bien, bueno, bueno, en el caso de ustedes, y si hay más casos también, la idea es poder, obviamente no va a hacer falta de que vayan a la institución, obviamente. De hecho, no tendrían que ir, o sea, no aparezcan por ahí, claro. No, vamos a hacerlo por los medios que dijimos recién, exceptuando la cuestión de ir los días que tendrías que ir en tu burbuja, simplemente así. Un poco lo expliqué al principio, la forma de cursada es esta, y por eso les decía que va a ser muy parecido al año pasado, quizá con algunos encuentros presenciales, pero no va a variar demasiado. Entonces gran parte del laburo lo pueden ir resolviendo ustedes en sus casas, y todas las dudas que tengamos las podemos ir resolviendo por las clases de Zoom cuando las hagamos, por el foro si establecemos foro, por el día que quieran preguntar, por el grupo de WhatsApp también, ¿sí? Hay otras formas de ir sacándonos las dudas de los textos. Y después de las vacaciones de invierno, cuando ya nos metamos en los trabajos finales que hay que entregar sí o sí, los integradores, y que hay que aprobar también, ahí iremos viendo, ahí se va a poner un poco más intenso porque son trabajos que sí realmente tienen que hacer la conciencia y hacerlos bien porque tienen que estar aprobados, y ahí veremos qué otra cosa podemos hacer. Pero por lo pronto creo que con estas distintas modalidades que estamos diciendo estamos bien, estamos cubiertos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los trabajos van a ser individuales o lo vamos a poder hacer en grupo? Los trabajos, los integradores, decís, ¿no? Bueno, las guías, es indistinto. Sí, los trabajos lo pueden hacer. Los integradores. Bien, los pueden hacer en grupos, lo que pasa que la idea sería que los grupos no excedan 3 personas. O sea, 3 como mucho, 2, o individual también se puede. Está bueno siempre discutir con alguien más, pero, viste, considerando que son casi las únicas instancias así evaluadoras antes de ir a un final o a un coloquio, lo que hagamos, según cómo les vaya. Está bueno que los grupos no sean grandes para que puedan discutir realmente entre ustedes, y evitar la posibilidad de que sea un grupo muy numeroso donde hayan un par que hagan cosas y el resto esté anotado, ¿sí? Entonces la idea es que les puedan sacar el jugo. Si se va a poder en grupos, pueden ser 2, pueden ser 3, como mucho. Bien, acá me dice que quedan 7 minutos, más o menos. ¿Quieren que abramos otro? ¿Tienen más consultas? ¿Creen que con el tiempito este nos queda suficiente? Ustedes díganme.
Yo tengo una duda. Hola, soy Hola, Antonella. Tengo ¿qué una tal? duda. Quería sacarme. En las guías de preguntas, por ejemplo, la que mandaste ahora, ¿no? Para que vos la visualices, para que nos des una opinión, ¿dónde la enviamos? ¿Al campus? ¿Al WhatsApp? ¿A dónde? Por el medio que les quede más cómodo. Yo tengo, o sea, no sé si puse en el campus o en el grupo en mi mail, pero si no lo pongo ahora. Y pueden enviarlo por mail, pueden enviarlo por WhatsApp, me lo mandan por mensaje privado al archivo de No. Word, de PDF, lo que sea, o por el campus. Cualquiera de las opciones es válida. Mientras me avisen por dónde lo enviaron, yo lo puedo bajar. Estaría bueno que mandes el correo si lo enviaste, disculpame, no lo vi, al grupo que tenemos de social, entonces ya lo tenemos todo, tu correo, tu mail. Vale, ahora lo escribo. Muchas gracias. Bien, acá me dicen que habrá otra reunión para charlar sobre las guías. Bien. Sí, porque no nos va a alcanzar el tiempo para eso. Igual tenemos 6 minutos más todavía, si quieren otras preguntas así sobre la organización o lo que sea. Y si no, si quieren preguntar algo ya sobre las guías, empezamos y cuando se corte volvemos a entrar con el mismo enlace, si les parece. Esperen que ahí está entrando una compañera. Bien, el primer texto. Yo no sé si subí, ahora me voy a fijar si está subido un poco todos los textos que vamos a utilizar. Sí están los textos, pero no sé si está tipo el programa, que es donde un poco están planteadas las dos grandes unidades que tiene o los dos grandes ejes que tiene el espacio, y cuáles son las cosas que queremos ver ahí, ¿sí? Si no está, ahora me voy a fijar, si no llega a estar, lo subo al campus y lo puedo subir también ahí al grupo de WhatsApp. Pero les cuento así a grandes rasgos antes de que se corte esta reunión y después volvemos a entrar en todo caso. El espacio está organizado como en dos grandes ejes. Una parte que es un poco más referido a las ciencias sociales en sí, ¿sí? No tanto a la didáctica, es decir, no tanto a la enseñanza de las ciencias sociales, sino a las ciencias sociales, qué son, qué características tienen, cuáles son las corrientes de las cuales se analizan, etc. Toda la cuestión referida a las ciencias, ese sería el primer eje. Y el segundo eje sí ya es más didáctico, es decir, ya vemos cómo todo eso se aplica a nuestra tarea de enseñar, ¿sí? y de aprender. Entonces ahí está mucho más orientado a la cuestión de la planificación, de los propósitos de enseñanza, de los conocimientos previos y cómo trabajar con esos conocimientos previos, qué son las estrategias didácticas o de enseñanza y qué son las estrategias de aprendizaje, que son conceptos del constructivismo obviamente, pero nosotros vemos, hay diversos autores ahí que hablan sobre esas cosas, cómo se construye el contenido, nosotros finalmente después volcamos en las escuelas. Eso sería todo el segundo eje. El primer eje, como les decía yo, está mucho más referido a las ciencias sociales en sí, ¿sí? ¿Cuándo surgieron esas ciencias? ¿De qué tratan? ¿Qué les interesa estudiar? ¿Desde qué distintas miradas o puntos de vista teóricos y metodológicos se analizan? Etcétera. Y nosotros arrancamos con un primer texto que es el de Siede, que lo que tiene de bueno es que es como que nos permite tocar los dos ejes, digamos. Porque el texto se llama Ciencias Sociales, sentido de la enseñanza en la escuela primaria o algo así, y lo que trata de analizar ese texto es qué cosas hoy en la escuela se siguen enseñando y que todo el mundo considera que no se deberían enseñar más, ¿sí? Básicamente su pregunta es esa, ¿por qué hay un montón de cosas que se le critican a la enseñanza en la escuela, tanto de contenidos como formas de enseñar, ¿no? Como prácticas docentes, ¿sí? A la hora de enseñar, que se siguen practicando y que nadie está de acuerdo con que estén, y que de hecho no figuran en ningún lado, porque ni siquiera están en el currículum oficial, de que se enseñen esos contenidos ni de esa forma. Pero sin embargo la escuela está llena de ejemplos de que igual se siguen repitiendo un montón de esas cosas, ¿sí? Un poco el texto decide lo que trata de analizar es eso. Esa es su pregunta, digamos, principal. ¿Para qué enseñar entonces? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de enseñar ciencias sociales en la escuela? Y un poco lo que trata de hacer en el texto es, primero, rastrear
¿cuáles son esas cosas que nosotros consideramos generalmente como tradicionales, ¿no? Se le suele decir, bueno, esa es la escuela tradicional o la enseñanza tradicional. ¿Cuáles son todas esas cosas que se le suele llamar tradicional, que están en la escuela y que en teoría no debieran estar? Y lo que hace el autor es básicamente recurrir, o sea, su forma de investigar ese tema fue justamente entrevistar a un montón de estudiantes de institutos docentes como ustedes, ¿sí? Preguntándoles qué recordaban de su paso por la escuela primaria en el área de ciencias sociales, qué recordaban. Y lo que hizo fue relevar un montón de informaciones y respuestas que le dieron, y empezó a tratar de ver qué cosas se repiten ahí. Y lo que termina encontrando el autor, Siede, es que hay un montón de contenidos de enseñanza y un montón de prácticas docentes o estrategias de enseñanza docentes, que él le va a llamar, el concepto que genera el autor es currículum residual, de residuo. ¿Por qué le dice así? Justamente porque sería un residuo, una basura, porque como una palabra más linda para decir que es una basura, ¿qué hacemos con la basura? La tiramos al tacho, ¿no? Bueno, en este caso la seguimos enseñando, diría él. ¿Por qué? ¿Sí? Lo que trata de hacer entonces es rastrear por qué seguimos enseñando esas cosas y de esa manera, si en ningún lado está escrito que lo hagamos así. O sea, claramente viene de otro lugar, de otra época. Entonces lo que empieza a hacer el autor es, bueno, rastrear de dónde viene esa forma de enseñanza y de dónde vienen esos contenidos de enseñanza, desde qué época vienen, que hoy siguen arraigados, incluso cuando nos dicen que enseñemos de otra forma y otras cosas, ¿sí? Eso es un poco el problema que plantea el texto. Pero bueno, acá dice que queda menos de un minuto y se va a cortar, así que si quieren, cortamos y volvemos a ingresar. Y les resumo un poquito más de qué habla el texto y ustedes me hacen las preguntas que tengan. ¿Bien?